Sábado Salvaje es una novela de obra de César Vallejo, en la cual nos muestra lo siguiente en pocas palabras, en un pequeño argumento, que Baltar al final comienza a sentirse acosado por un ser fantasmal y que en esa psicosis apuñala o golpea a su señora embarazada. Se aleja de su hogar y finalmente se termina arrojándose desde un precipicio. Ereña, 2014, nos dice que Vallejo involucra el teorema de la provincia, nos coloca en el Andes del inicio del siglo XX. La narra en narración de Balta en un escultor que empieza a enloquecer luego de que un espejo se quiera frente a su reflejo. Siente un ser fantasmal, lo sigue y considera que se trata de su amante, de su mujer Adelaida, que está esperando un hijo. Para Luis Alberto Sánchez, Fabas Salvaje representa la madurez narrativa del creador. Coincido, una vez más que confirma que hablamos de una conjugación perfecta entre su poesía y los relatos denunciantes a los que la poesía nos tiene acostumbrados. Como bien se conoce, del mismo corte, resultan novelas como El Tuxteno y cuentos como Paco Yunque o El Vencedor que, curiosamente, además, tenían personajes reales de la sierra. Si hay algo diferente con relación con los anteriores, es el ritmo de narración. No es prescindible, por ejemplo, que al oír Balta hacía lo elevado de un risco y queda tranquilo lo extenso de un largo rapso. Surja en él la sensación del espectro. Sobresaltado, gira de manera brusca en fin de descubrirlo. Sin embargo, pierde la igualdad y cae al precipicio. Aquel mismo día, su señora, ajena a toda esta situación, da a luz. No me tiembla el pulso al calificar esta obra como la más compleja del creador, narrativamente hablando, ya que la trama pide una atención cuidadosa. Cada mensaje es un latigazo a nuestra conciencia. Se debe destacar la importante capacidad de Vallejo. Para nosotros, personajes como matices de carácter, por un lado, la Cementía de Laida y por otro, el héroe villano Balta, que lamentablemente va enjuagándose su propio laberinto. El propio protagonista escapando del borde de un precipicio es algo que llamó mi atención, particularmente. Al inicio de la obra nos muestra a Balta, en que después de que se haya roto un vidrio, el sonido que quedó lo puso pálido y tembloroso. Además de ello, estaba sentado viendo su caballo rayo, en donde de la nada sonó un sonido, un burdo, que interrumpió esa mirada entre su caballo y Balta. Fue una gallina, un cacariqueo, que malogró ese momento, a lo cual él todo molesto dijo, hay que comerla, debido a que es mala suerte, dijo él. Es mala suerte. Y cuando se refiere a mala suerte es porque su madre murió con una gallina que cacariqueó. Ahora, también muestra a Adelaida, que es su esposa y que está embarazada de él. Nos muestra que es una chola bonita, recinta y llorosa. Nos muestra también su niñez de Adelaida, que llevaba la vasija de su abuela a los 7 años, y cómo conoció a su perrita Picaflor, que cuando fue a dejar las vasijas, Picaflor la siguió entre los demás perros. Bueno, si bien César Vallejo nos muestra algunas actitudes, como la superstición, en el caso de cuando la gallina canta, que refleja la muerte de la madre de Balta, también encontramos lo que es el compromiso por parte de Adelaida, sí, compromiso hacia su tía Magdalena, que tan solo con 8 años la ayudaba en el recojo de agua en enormes alcantares. También compromiso hacia su amado Plácido en las atenciones del hogar, ¿no? Como una madre, una señora hogareña. Incluso ayudaba en actividades que ya no eran propias de una mujer. También encontramos eh, cualidades para el canto, sí. Adelaida, con esa sufrida y hermosa voz que tiene, canta sus yarabíes. Voz tan hermosa como el murmullo de la lluvia que cautiva. Sí, así era la voz de Adelaida. Después de lo que pasó en la etapa anterior, donde Adelaida trasquiló al caballo, en esa etapa, un día Balta, al mirarse al espejo, nota algo raro, algo que lo pone tan nervioso a él, que es al mirarse al espejo fijamente vio una cara desconocida. Lo puso tan nervioso que hizo caer el espejo. Y en ese transcurso donde se cae el espejo, Adelaida sufre un accidente. Y Balta no sabía qué hacer en ese momento porque estaba tan nervioso que no sabía cómo actuar. Pero sin temor a eso, le consoló a su esposa Adelaida. Agarró una aguja muy fina, pero un hilo muy grueso, lo cual a la hora de estándolo cosiendo esa parte, en su parte, eh, le hacía doler, le hacía doler mucho
que poco a poco estaban ahí haciéndolo coser. Bueno, pasó todo ese momento, pasó esa consolación que tuvieron como pareja. Al día siguiente, Balta seguía con la intriga del espejo, porque miró una cara desconocida. Entonces, ¿qué hizo él? Fue a comprar un espejo, y a la hora que compró el espejo, llegó a su casa, lo puso en una parte, y a la hora que lo puso, se puso a estar en el espejo fijamente todo el día. Todo el día estaba en el espejo, mirando si la cara desconocida iba a aparecer de nuevo. Pero se dio cuenta que no, que es como se había levantado recién en ese momento, entonces se puso a pensar y dijo, debe ser porque se levantó en ese momento. Y lo dejó pasar. Bueno, pasaron así los meses, llegó la cosecha. En la cosecha, un día Adelaida quiere agarrar la alforja y no puede, lo cual le dice a Balta, recógelo tú, yo ya no puedo, o sea, no puede recogerlo. Y lo cual Balta se pone un poco pensativo el por qué, ¿no? Y Balta le dice si está enfermo, y lo cual soñolienta un poco decaída, Adelaida le dice que sí, está mal. Ella está mal desde julio, y Balta se da cuenta que en julio fue el incidente que pasó con el espejo ese, y fue muy doloroso, y se puso a pensar todo ese momento, lo que pasó en ese momento. Y pasaron así los meses, pasó lo que es el sembrío, la chacra, y tuvieron que trasladarse a otra chacra. Volarían los pajarillos asustados. Meses después, mientras Balta tomaba agua, volvería a encontrarse con la sombra que había visto antes, pero esta vez la vería a través del vaso. Esto causaría mucho terror en Balta, pero aún así no le contaría a su esposa lo que le estaba ocurriendo, ya que temía que ella perdiera el respeto que tenía hacia él. Llegaría el domingo próximo y Balta iría al pueblo, donde se encontraría con un viejo amigo de la escuela, al cual sí le contaría lo que le estaba pasando. Él le comentaría que había pasado por algo similar y que en un viaje a Trujillo una persona le había dicho que podrían ser síntomas de locura. Pasarían algunas semanas y un día Balta tendría que ir a los potreros. En su camino pasaría por una sequía, donde al ver las aguas volvería a encontrarse con esta sombra. Asustado se pondría a un lado y luego, al ver la zona, oiría el sonido de las plantas y el movimiento de estas. Balta, con mucho valor, iría en búsqueda de aquel ser que lo estaba persiguiendo, pero luego de una larga búsqueda no encontraría nada. Una noche, Balta tendría una horrible pesadilla, de la cual sería despertado por su esposa, ya que ésta lo había encontrado llorando. Aún así, todo esto, Balta no le comentaría lo que estaba pasando a su esposa. Pasaría el tiempo y Balta dejaría de ir al pueblo, por temor a volver a encontrarse con este ser. En enero comenzaría a caer fuertes lluvias y granizadas. Cuando ocurría esto, Balta tomaba asiento y se ponía a escuchar el zumbar de la tempestad, lo cual ocasionaba una gran zozobra en él. Balta solía sentarse en su poyo hasta que ocurriera alguna circunstancia que lo hacía reclamar. Por ejemplo, los ruidos y empujones que aturdían los cerdos a Balta, llegando a tirarles piedras y golpeándolos con el palo, pero aún así seguían rugiendo empujando el portillo del chiquero, haciéndole perder la cordura y paciencia de Balta. Los sonidos que oía le hacían despertar en él supersticiones, angustia y miedo, llegando a comparar con sonidos peculiares del hogar. Luego, sin saber, Balta sintió miedo afuera y se fue a la cocina abrumado. Durante el camino vio una silueta sobre las aguas de la lluvia, como si alguien le persiguiera. Días después, Balta se fue al pueblo y regresando a su casa, al ingresar al zaguán, reventó adentro una fuga de varias palomas, incluyendo un conejo todo aturdido. Balta sintió un escalofrío, soledad y empezó a llorar. Luego se fue al dormitorio. En eso observa el espejo y se da cuenta que el único reflejo
Era su propia imagen y no otra como las anteriores, pero tuvo una sensación inexplicable y absurda. Durante toda la noche en su lecho, Balta queda pensativo si estaba seguro del reflejo del espejo y empezó a recordar las narraciones fantásticas de sus amigos. Balta iba paso a paso, y luego de haber andado largas horas por las vertientes más elevadas, se detuvo al fin, junto a un montículo verboso. Ahí se sentó Balta. Balta tuvo un ligero escalofrío, y la cerrazón mugió y se perdió entre los próximos pajonales. Balta se quedó abstraído y cabizbajo, mirando hacia el abismo escarpado. Balta seguía cavilando. Balta sacudió la cabeza y empezó a rascarse con una uña la salpicadura de barro en su pantalón leonado de cordel. Balta demúdase y vaciló. Balta la buscó con las narices y los ojos y los oídos por entre las rugosas depresiones de la peña que así esbozaba y denunciaba, a su pesar, su presencia en rumor volandero, en imagen fugaz, en roce taimado, en impune esquinazo de piel. Balta hizo un agudo mohín de furiosa indignación. Balta sintióse así burlado. ¿Acaso aquí habría hallado Balta la propia resonancia retorcida y escabrosa, la desconocida imagen que ya en el espejo, ya en el manantial o en las corrientes las echaba y relampagaba ante sus ojos estupefactos y salvajes? Sabía que Balta no era el mismo de antes, pero con ella y a los demás que había se tornado raro y neurasténico. Adelaida apenas había tenido para aprender a leer y escribir, y su espíritu hallábase todavía más intacto en bruto que el de Balta. Cuando volvió Balta de su largo y solitario peregrinaje por los páramos, agonizaba la tarde y bajaba una granizada furiosa. Balta encontró cogitabundo y sombrío sin responder las manos atrás una sobre otra. Llanto la ahogó, inclinó su morena cabeza, consolada de amargura, sollozó y sollozó mucho, enjuagándose con el revés del largo traje plomo, como nacen las dulces mujeres de la sierra doliente del Perú. Me bota de este modo, susurraba ella, y del dolor inflamaba sus senos y alzaba a gran altura y dejaba caer y otra vez los levantaba. Como lloran las mujeres de la sierra, como lloran las mujeres enamoradas, cuando cae el granizado y cuando cae el amor. Como toman el pliegue de la franela descolorida y desgarrada en el diario quehacer doméstico, en el que recogen cada gota cálida de su dolor, como comprobando su pureza, mientras percuten los truenos de la tarde cuando el amor infla sus pezones. Balta, en un rincón de la cama, decía: ¿qué he hecho yo? Me bota y me bota de ese modo, murmuraba Adelaida sus lamentos y sus quejas, y al hacerlo no se dirigía a su marido, decía: me botó de ese modo. Tal se quejaba las mujeres de la sierra cuando se quejan del hombre que ama. Observaba y extrañado, el niño de 8 años no se daba cuenta del incidente. Su corazón empezó a encogerse y tuvo ganas de llorar. Viendo padecer a su hermana, le dolía el alma. ¿Quiénes les hacen padecer? ¿Qué le había quitado? ¿Qué cosa se le negaba? Dénsela, no sean malos, devuélvenselas. No las encuentra, búsquenselas, no la hagan llorar. Santiago sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se echó a llorar en silencio, no se atrevía más. Sabía de manera oscura que en ese momento su hermana se sentía como una esclava. Santiago, quien iba creciendo en rabia, sabía de manera oscura que cualquier que fuese el que ligaba y oprimía a su hermana, lo había echado abajo. En un nervio de coraje del niño se gestionó en contra de un fantasma y en contra de una fuerza misteriosa o superior. Bueno, en los capítulos 7 y 8 se narra la muerte de Balta, debido a la alucinación y el nacimiento de su hijo. Balta, guiado por sus celos, llega a maltratar a su esposa. Él, luego de lo sucedido, se dirige a un cerro, donde él logra observar un paisaje aparentemente tranquilizador. Pero de repente él llega a sentir una sombra que lo perseguía, dando así el mismo susto que lo hizo dar un giro brusco y cayó a un abismo. Ese mismo día,
Su esposa, sin saber la muerte de él, dio a luz. Todo ello nos brinda un mensaje muy claro de cómo el hombre se predispone a través de la superstición, llegando así al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Muchas gracias.